Los usurpadores, la novela que estoy presentando ahora, es también un thriller político, justamente tomando como telón de fondo la sucesión presidencial en México, la que se vecina en el 2018. La trama de la novela tiene lugar a lo largo del 2017, eh, a finales del año. En cierta manera es un poco de política ficción. Y, y lo que intento yo ahí es, además de poner en los ojos del lector una historia trepidante de misterio y suspenso, es dar cuenta de las cruentas batallas que se dan en los cuarteles de guerra de cada una de las fuerzas políticas que aspiran a la presidencia, ¿no? Solo es un tema de marketing o de financiamiento de campañas electorales, sino también y por eso la metáfora de guerra que bien se usa, es también una batalla de puñaladas traperas, de zancadillas, de violencia, por supuesto, ¿no? Y es un poco lo que describo en la novela, ¿no? Tal como está armado el tejido institucional, los partidos no es que sean un mal necesario, es que el sistema está montado para hacerlos necesarios, imprescindibles, ¿no? Es muy difícil lo que se dio con el Bronco en Nuevo León, como todos sabemos, un candidato ciudadano que hay que entrecomillar, porque en realidad él era un político que simplemente al no ser elegido por su partido tradicional, con el que ya había ganado incluso otros comicios, se lanzó por la libre al margen de los partidos. Pero es un desertor, no es estrictamente un ciudadano, un candidato ciudadano, pues. Pero para efectos, digamos, formales, jurídicos, en efecto, no, es un candidato que no se presentó con el membrete de un partido, ¿no? Pero lo que voy es que el sistema en buena medida se ha vacunado después de lo que sucedió en Nuevo León, y ha puesto un terreno minado para todo el aspirante a una candidatura independiente, ¿no? De tal manera que los partidos se convierten no en un mal necesario, sino más bien en las únicas vías de acceso al poder que ha tejido el sistema. Un sistema, por otro lado, dominado por los partidos. Es decir, hay gente que dice, con cierta razón, que el presidencialismo cayó en México y dio lugar a una partidocracia, ¿no? Y no es 100% cierta, porque hay todavía algunos resabios del presidencialismo, pero es verdad que lo que ha perdido lo ha ganado los partidos y sus dictámenes. Sí, yo creo que poco a poco se han venido sentando las aguas de las amenazas del candidato Trump, y el espanto que nos provocó ya luego un presidente en funciones que confronta las realidades políticas y económicas, que dan cuenta de que no es tan fácil, digamos, por la cantidad de intereses que están entrecruzados, pues, en las relaciones México-Estados Unidos, hace que tampoco sea un dulce para Trump quitarle el juguete a un niño, simplemente desechar el TLC y volver a fundar uno a su gusto. Como digo, hay poderosos intereses en el mismo Estados Unidos que saldrían dañados con una modificación sustancial del TLC. Entonces, a medida que van pasando las semanas, nos damos cuenta, uno, que no es inmediato. Los mismos funcionarios de la Casa Blanca dicen que esto podría llevarse hasta el 2018. Y segundo, que ya el pataleo de intereses muy poderosos dentro de Estados Unidos dan cuenta de que será una renegociación, sí, no al gusto exclusivo de Trump, sino va a ser el resultado de entrecruce de muchos puntos de vista, ¿no? Claro, son malas noticias para México. ¿Cuán malas? Lo sabremos en el proceso. Pero en todo caso, esta visión terriblemente trágica que veíamos, en el sentido de que entraba Trump y al día siguiente el país estaba de rodillas económicamente, y unas horas después saldrían todas las inversiones
automotrices, pues no es tan, no es necesariamente literal, ¿no? Sí. Ahora, más en términos de los planes, también hay que decir que con el desmantelamiento de la industria que ya existe, pues, ¿no? Y ahí tiene mucho que ver el gobierno mexicano en su esfuerzo de explicar estas cosas y decirle al inversionista que justamente el escenario no va a ser, pues, literal el que Trump describía antes de tomar posesión o durante, sino que va a ser un escenario mucho más matizado por otras realidades y que el pánico no debería cundir, pues, de esta manera. A lo que voy es que más que un desmantelamiento de la infraestructura que hoy existe, sí la presencia de Trump, las amenazas de Trump han sobre todo afectado a los proyectos de inversión que había y muy en particular en efecto el caso de San Luis, ¿no? Pues es un argumento y más bien un objetivo deseable, pero más parecerían buenas intenciones que realidades, porque en muchos sentidos somos zonas competitivas, no complementarias. La gran virtud que tenemos con Estados Unidos es que Estados Unidos necesita muchas cosas que son intensivos en mano de obra y nosotros somos un mercado de mano de obra barata. Asia también lo es. La población del interior en China todavía tiene niveles salariales menores a los mexicanos. Entonces no es muy fácil decir, bueno, lo que le vendíamos antes a California, ahora lo vendemos a China. El que saque una pluma o cualquier cosa de plástico va a descubrir que aquí en México, que fue hecha en China, y lo hacen 5 veces más barato que nosotros, pues. No es que les vamos a vender las plumas, ¿no? Con lo cual, insisto, esto no descarta, el mercado chino es enorme en términos de dimensión económica, pero está claro que si perdiésemos el mercado norteamericano, solo podríamos colocar en China una mínima fracción de lo que actualmente destinamos allá. Entonces, es difícil. Europa sería en todo caso un poco más factible, pero sin las bondades que tiene el enorme mercado norteamericano y sobre todo su vecindad, ¿no? Su cercanía. Más bien, sería deseable una mayor diversificación de los clientes comerciales de México. Va a ser un camino muy, muy largo y muy lento. Lo inmediato pasa por una mejor negociación con Estados Unidos, sin duda. Absolutamente sí, sobre todo cuando implica a tantos millones de personas. Eso es lo que va a descubrir Trump, que en estas cosas no hay un solo ganador ni un solo perdedor. Prácticamente cualquier cosa que tiene con el escenario público significa que unos ganan y unos pierden. Y a veces esto representa una verdadera miseria para seres humanos concretos, pues, al tomarse cualquier decisión, ¿no? En ese sentido, en efecto, mejor cualquier tipo de arreglo que un mal pleito. Esto no quiere decir que tengamos que agachar la cabeza, porque a veces un buen arreglo pasa justamente por una actitud dignificada, donde podamos en un momento dado levantarnos de la mesa, pero sabiendo pues que es una estrategia para volver a sentarnos en condiciones de mayor fuerza la siguiente vez, ¿no? Desde luego una guerra abierta, comercial, política, ya no digamos física, salimos perjudicadas las dos partes y seguramente más el interlocutor más débil que somos nosotros, ¿no? Entre otros muchos, justamente son tantas las vetas que están, es casi una relación simbiótica. En la frontera vive prácticamente un tercer país que es diferente al de México profundo o al de Estados Unidos del norte. Son ciudades que viven esta relación, como digo, simbiótica, que no es que como los gemelos que están unidos es muy difícil separar, pues, porque se rompen órganos, tejido vivo que existe ahí, ¿no? En términos de inseguridad pública, al interior de México, por supuesto, la situación es desastrosa y más que nada, es decir,
Ahora ya se habla de 170,000 muertos sumados los de Calderón más los que llevamos en el sexenio. Nos costaría trabajo encontrar un país que haya perdido esto en 9 o 10 años por razones bélicas. Entonces sí, la situación es insostenible, pero México es un país tan grande que esto tiene muchos matices regionales, como comentaba con alguien acá. Tú te puedes parar en un lugar del país donde dicen, bueno, las cosas están mejorando, y hace 10 años esto era un campo de guerra, y caminas 200 kilómetros o 500 y te paras en otro lugar y dicen, esto está peor que nunca y estamos emigrando, ya no hay nada que hacer, qué sé yo, ¿no? Pero en el conjunto, yo diría, las cifras son incontrastables, no hay manera de ignorarlas. El año pasado fue el año más violento de este sexenio, y el arranque pinta que va a ser un año aún peor en términos de números rojos, ¿no? Entonces sí, la situación es brutal. Sí, tal cual. Nosotros somos el patio trasero que resultó mucho más cómodo convertir en la trinchera donde la guerra contra el narco, la batalla contra las drogas, asumiese su peor rostro, ¿no? Sin duda. Y Calderón, que inició esto, se prestó justamente a ese rol, a ese papel, ¿no? Un saludo de Jorge Cepeda Patterson, autor, y de sinembargo.mx al espacio de información también, Plano Informativo.